sobre el 30S. Como lo mencionábamos anteriormente, él ha liderado este proceso dentro del cual hay muchas cosas que necesitamos analizar de lo que ha transcurrido durante estos 14 años. El 22 de febrero del 2018, dentro de los temas, Carlos Polic, en una cadena televisiva al Consejo Nacional, a CNN acusó al expresidente Rafael Correa de que el 30S fue una farsa. Y desde ahí hay muchas situaciones sobre esta falsa narrativa que supuestamente implementó el gobierno. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto poder dialogar nuevamente con usted. Le solicitamos, por favor, encienda su micrófono. Con todo gusto, Tania. Para mí es un gran placer compartir con ustedes este 14º aniversario del 30S, que sin duda alguna, cuando uno participa de un evento, de una misa solemne de conmemoración, con más de 300 personas en un recinto como es la iglesia de San Francisco en Quito, una iglesia emblemática, nos conlleva simplemente a un escenario de meditación, de reflexión, que, que mismo eh, significa un escenario que todavía no concluye, que sigue una herida abierta. Nosotros, luego de escuchar a Carlos Poli y de descubrir que había un documento secreto como el informe que determinaba fehacientemente que había sin duda una utilización de recursos de fondos públicos y de funcionarios de Estado por cientos de millones de dólares, y que también estaba vinculada a la comisión del 30S presidida por Carlos Vaca. Era evidente que habían manipulado evidencias, eh, habían cambiado peritajes, adulterado fotografías, videos, compraban testigos falsos y daban disposiciones orquestadas de una manera brutal. Nunca antes en la historia del Ecuador, desde su fundación, se orquestan todas las funciones del Estado para poder manejar este escenario. La Comisión 30S, el Ministerio de Gobierno, el de Justicia, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General, la Contraloría, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, los órganos de seguridad del Estado, todos reunidos para entonces, con jueces y fiscales, condenar inocentes. Este es un escenario fatídico, grave, que nunca más debe repetirse en el Ecuador. Es importante destacar que usted, aparte de ser un analista político reconocido, también es parte de la Asociación de Víctimas del 30S. Usted es el presidente. Ha liderado la defensa jurídica de 200 policías, militares y civiles, logrando declarar inocente a 196 de ellos, quedando solo 4 por resolver. ¿Qué pasa con estos 4? ¿Por qué no se resuelven? Todos han tenido una particular circunstancia, unos más complejos y difíciles, a veces hemos tenido las incidencias que han provocado la inestabilidad de una institución como la justicia y su función a nivel general en lo jurisdiccional. Muchos jueces penales de la Corte Nacional de Justicia han estado involucrados en otros casos como metástasis, han sido objetos de permanentes renovaciones, salidas, y ya de los jueces principales, es decir, de los que tienen responsabilidades permanentes en el organismo, finalmente van conociendo los casos, los conjueces de los conjueces. Este es un drama realmente que llega a la médula de los escenarios de corrupción interna de la justicia que todo el país conoce, y por lo tanto nosotros seguimos luchando desde el 22 de mayo de 2018, que ganamos el primer juicio con el respaldo del documento de la Contraloría General del Estado, que asustó a todos los jueces porque es tan brutal, tan contundente. Pero además había que en cada caso agregar pruebas individuales que personifiquen
el escenario del caso para que puedan entonces, en cumplimiento de de todas las disposiciones que la ley del Código Orgánico penal determina, poder ganar estos juicios. Estos tres, de los cuatro, tres van a ser tratados en este mes de octubre, porque ya están solamente para emitir sentencia. Ya tuvimos las audiencias previas correspondientes, ya se han escuchado los testigos, se han presentado las pruebas y estoy absolutamente convencido que serán declarados inocentes. Con un agregado adicional, en todos los casos que nosotros hemos intervenido como asociación, en todos estos años nunca se ha cobrado un solo centavo a nadie, ni los abogados que nos han apoyado en causas específicas y conceptos técnico-jurídicos penales lo han hecho, y tampoco obviamente los defensores públicos que tienen obligación de participar en estos eventos y escenarios de defensa de derechos y defensa en los juicios que corresponda. De tal manera que nosotros estamos absolutamente claros, una vez que se concluya este año, todo el objetivo trazado en el 2018, nosotros y Óscar ayer me presentará un informe y será entregado a los medios de comunicación, a ustedes, que son los que se merecen por el apoyo tan gigantesco, tan extraordinariamente importante, y tengo que aprovechar a Radiovisión de Manabí, a ustedes, Tania, el apoyo permanente en estas causas justas. Y entonces este documento de varios tomos va a reflejar la historia de cada caso y sus sentencias y cuáles fueron sus antecedentes, pero también va a incluir el listado de 252 jueces y fiscales que, sabiendo que eran inocentes, condenaron y los metieron a la cárcel de 1 a 12 años de prisión, como el caso del intento de magnicidio, que nosotros como 30S les encontramos en la cárcel ya cumpliendo 6 años siendo inocentes. Fue el primer caso que pudimos lograr una salida anticipada, cumpliendo todos los requisitos exigentes. En el caso de ese hasta el 2021, jamás, nunca nadie antes había salido con ese tipo de medidas previas en el caso 30S, y por lo tanto todos los anteriores habían cumplido sus penas Yo en quiero la sobre cárcel. ese tema hacerle tres preguntas muy puntuales para poder Con todo entender gusto. cuáles fueron las sanciones a estos jueces involucrados. La primera es, ¿qué tipo de sanciones ellos han enfrentado por encarcelar injustamente a los implicados de estos casos del 30S? ¿Cómo se determinó el tema de la responsabilidad de estos jueces y cuál fue el proceso para establecer las sanciones correspondientes? ¿Se han presentado alguna especie de denuncia adicional contra estos actores del sistema judicial que pudieron haber participado de las irregularidades del caso? Bueno, la primera gran prueba es que ninguna sentencia desde el 2018 a la fecha, ninguna, hablo de ninguna, de los 196 que hemos logrado sentencias ah, favorables, ratificando la inocencia de los inculpados, ninguno contempla en su dictamen de sentencia final la decisión de solicitar a la Fiscalía u otros entes de control como la Consejo de la Judicatura para que se inicien investigaciones para determinar sanciones y por ende destituciones y sanciones penales en cada uno de los casos. Es tan brutal que es absolutamente evidente, porque todas las sentencias llegan al mismo punto, que eran inocentes desde el comienzo y por lo tanto condenaron a personas conociendo que eran inocentes. Y entre jueces no se pisan las mangueras, entre fiscales no se pisan las mangueras y entre bomberos no se pisan las mangueras. Así que aquí estamos frente a un gran escenario de impunidad. Nosotros sabemos exactamente lo que eso representa, tenemos la experiencia y la capacidad para poder manejar los tiempos y los escenarios, y sabíamos que si impulsábamos las sanciones de jueces y fiscales, lo que íbamos a concluir y terminar es no teniendo sentencias de inocentes en 196 casos, y por lo tanto
Todo vendrá a su tiempo, porque estos delitos no prescriben. En la afectación a derechos humanos y de la magnitud que esto representa, incluida los delitos de lesa humanidad, deberán tener su tiempo. Por eso es que el rol protagónico de una asociación ciudadana como es la Asociación Víctimas 30S, tiene documentado absolutamente todo, ha emitido informes en varias ocasiones, una de ellas, la investigación que hicimos nosotros en la Mesa de Verdad y Justicia de 354 casos, donde encontramos 218 responsables encabezados por el propio Rafael Correa, de tal manera que todo vendrá a su tiempo y serán otras personas adicionales las que tengan la responsabilidad en distintas instancias, tanto en la Corte Constitucional, en la Corte Nacional de Justicia, en la Fiscalía General del Estado y otros, a lo interno. Y en lo internacional, evidentemente que también habrá sus efectos, porque este caso no puede olvidarse jamás. El informe será entregado a todas las autoridades, a los medios de comunicación y a las instancias internacionales que correspondan. Sería importante conocer si hay alguna especie de mecanismo implementado para asegurar la reparación integral a las víctimas, más allá del tema de la restitución laboral. Sí, es otro de los temas complejos que hemos enfrentado. La reintegración laboral sí se ha ejercido, sí se ha cumplido en muchos de los casos, pero no es integral y por lo tanto el mero hecho de haber utilizado el menú completo global para tratar de justificar una supuesta intento de golpe de Estado y un supuesto intento de magnicidio, determinó que en el uso de este proceso de rebelión, de sabotaje, de terrorismo, de plagio, de intento de asesinato a Correa, y todas las demás instancias, incluida de seguridad de Estado, pues determina que sin duda alguna el daño causado es tan gigantesco porque destruyeron todo, familias. Solo para darles una idea, del 100%, el 93% se destruyó su unidad familiar y los más afectados obviamente los niños, los hijos. No pudieron resistir la confrontación del Estado a las personas que finalmente los destruyeron en todo, porque una acusación de en contra de la seguridad del Estado determina la imposibilidad de tener trabajo en el sector público-privado. Muchos quedaron en la miseria, varios murieron. El escenario es dantesco. Nunca más 30S en el Ecuador, nunca más. Como usted menciona, es ese día, primero la zozobra a nivel nacional, el miedo, todo lo que se provocó y más aún conocer sobre el tema de las víctimas y también cómo influyó ya el informe reservado de la Contraloría General del Estado. ¿Podría usted darnos detalles sobre estas conclusiones, sobre el uso ilegal de los fondos públicos en el caso del 30S? Bueno, hay un decreto, el número 22 que Rafael Correa emite el 10 de junio del 2013, y ahí determina la conformación de la Comisión 30S presidida por Carlos Vaca. Se escribe taxativamente que los señores Oscar Bonilla Soria, Diego Guzmán Espinosa y Carlos Vaca, quien lo iba a presidir, iban a manejar todas las investigaciones, pero reúnen a todas las instituciones posibles, 14 de ellas, los reúnen para planificar cómo condenar inocentes. El caso del intento de magnicidio es una cosa dantesca porque manipulan todo, información, videos, testigos, y pese a que ellos conocían que dos de ellos, el caso de Jesús Getacama,
estaba a 20 kilómetros de distancia del hospital de la Policía Nacional. Y sin embargo lo incluyeron y lo condenaron a 12 años de prisión. De tal manera que la utilización y control de las 5 funciones del Estado, es decir, el control total de los poderes del Estado, no tuvo ninguna posibilidad o capacidad para poder desarticular cualquier criterio que sabatinamente Rafael Correa daba sobre este tema, porque hay que recordar que aun cuando él controlaba todo en el mismo hospital, yo estuve en la reconstrucción de los hechos y pude segundo a segundo participar en la secuencia, como en ese día Rafael Correa manejó en los escenarios públicos que se ven incluso con forcejeos y todos los incidentes que representó al exterior del hospital y los incidentes al interior del hospital. Como finalmente el GOI y el GER le bajaron del último piso del hospital a emergencia en el primer piso en la planta baja, como cuando ya lo iban a ubicar en el carro, se percatan que no tenían la llave del carro, y fue Froilán Jiménez el que fue a buscar la llave, y por eso él se queda a la puerta junto a la que ingresa Rafael Correa, porque entre el chofer prende el carro y habían ya 2 policías guardias. Él estaba en la puerta que custodiaba a Rafael Correa, y obviamente segundos después muere. Yo tengo copia del video, cuando la enfermera, ya él disparado de muerte, le trata de salvar la vida, y cómo las expresiones de los ojos de Froilán Jiménez en esos segundos finales de su existencia. De tal manera que todas las secuelas de este escenario de un 30S premeditado, que uno mira cuando el primer discurso de Rafael Correa en la Plaza Grande determina que hubo un intento de golpe de Estado, que nunca, jamás lo hubo. No hubo uh, una sola indagación fiscal, que llegue a instrucción fiscal y peor a juicio. Nunca hubo, porque nunca hubo golpe de Estado, ni peor intento. Y el caso de intento de magnicidio, tampoco había ninguna posibilidad. Nosotros presentamos peritajes contundentes que determinaban que balísticamente no había ninguna posibilidad que ninguno de los acusados, disparando y teniendo supuestamente en el escenario no consentido de armas automáticas sofisticadas para disparar y cumplir el objetivo, no había posibilidad alguna por las ubicaciones y los ángulos pertinentes. Y muchos de ellos pues ni siquiera tenían ningún arma de nada. De tal manera que presenciar personalmente 196 casos en defensa de los acusados ha sido una de las experiencias más profundas que Óscar Ayerbe ha tenido. Y debo recordar algo también. En ese mismo contexto aparece un informe de evaluación al Consejo de la Judicatura en mayo de 2018, este informe que está aquí. Y ahí se determina para cesar en funciones a Gustavo Yal, de 882 denuncias presentadas, que se investigan 130 y concluyen en 8 casos emblemáticos para cesar en funciones. Una de ellas, el abuso del poder; una de ellas, la vinculación de Gustavo Yal, que determina que él había nombrado a 2.872 jueces fiscales, han salido hasta hoy menos de 100, y que muchos de esos jueces fueron los que están incluidos en la lista de los 252 que sancionaron y condenaron a inocentes en el 30S, pero que también persiguieron a Óscar Ayerbe, y como caso emblemático número 1 lo determina ese informe, que finalmente lo sanciona y lo saca del Consejo de la Judicatura, y determina que había violado por ataque integral al sistema informático, fraude procesal, falsificación y uso de documentos falsos,
destrucción de registros, asociación para delinquir. Se presume fundamentalmente que hay graves responsabilidades del Consejo de la Judicatura, principalmente de su presidente Gustavo Yalco, los vocales de ese Consejo, el director general del Consejo, así como funcionarios judiciales como Jaime Enríquez Yepes. Y ahí también está vinculado Patricio Secaira, que es juez de la Corte Nacional de Justicia en lo contencioso administrativo, y que también operaron y trabajaron con Carlos Polit, quien también fue a visitarle en el hospital a ese día del 30S a el presidente Rafael Correa. Hay un entretelón impresionante en todo esto. Y Hay mucho por hacer todavía. sobre ello justo usted aborda el tema de Carlos Poli. Volvemos al inicio de la entrevista. ¿Existen investigaciones en curso respecto a las declaraciones de Poli que lo dio con la entrevista a CNN sobre el recurso de uso de fondos públicos para manipular las evidencias del caso 30S? Sobre este tema, sobre la adulteración de evidencias y la compra de testigos falsos, ¿hay investigaciones en curso al respecto? ¿Qué impacto de manera judicial dentro de los procesos que están en curso hasta el momento determinan aquello? No se ha hecho nada absolutamente en este tema y por lo tanto hay mucho por hacer. Algunos delitos han prescrito, otros no. De tal forma que sin ninguna duda este es un caso de una afectación interna al sistema jurisdiccional profundo, porque afecta la estructura misma de la Fiscalía General del Estado, de las Cortes en primera instancia, en apelación, por ende las Cortes provinciales y finalmente la Corte Nacional. Todos los casos de casación que fueron tratados del 30S, todos fueron negados. Los únicos que tuvieron éxito fueron el caso de los recursos extraordinarios de revisión que Óscar Ayerbe como presidente del mismo impulsó y ha seguido impulsando. De tal manera que aquí ha habido un escenario muy complejo y muy difícil, y sobre todo la presencia de Óscar Ayerbe ha tenido una secuencia muy compleja también. Yo estoy absolutamente claro y consciente en ese escenario. Sé que todavía hay mucha tela que cortar y mucho por hacer a futuro. Realmente el tiempo es corto para hablar sobre estos temas. Es bastante interesante conocer en detalle, obtener una visión técnica sobre estos procesos judiciales, las revelaciones, el impacto de las víctimas del 30S. Ya en la parte final tengo dos preguntas muy puntuales. ¿Cuál ha sido el papel de la Corte Nacional de Justicia en la resolución de estos casos? ¿Cómo se ha garantizado el tema de la imparcialidad del proceso? Y se espera, en el caso de un futuro, que sea revisado nuevamente, considerando los avances de la defensa técnica jurídica y las revelaciones recientes que usted nos menciona. Bueno, desde el primer momento que nosotros tuvimos capacidad de ingresar documentos del informe secreto a la Contraloría, era tan brutal, tan evidente, tan irrefutable, que no había la posibilidad que un juez en la Corte Nacional de Justicia pueda eludir este escenario. Por una parte, el segundo tema macro que había sucedido es que Gustavo Yarc ya salió del Consejo de la Judicatura y por lo tanto todo su escenario y todo su esquema estaba en un proceso de transición. Si es verdad, jueces y fiscales que él había nombrado en todos los niveles estaban operando y eran parte de los escenarios en los que nosotros estábamos vinculados, tenía mucho temor porque las evidencias tan brutales determinaban que, por ejemplo, muchos fiscales y muchos jueces habían también incursionado en escenarios de corrupción con coimas, solicitando coimas a los miembros del 30S. Muchos de ellos lo dieron en los años 2010, 11, 12, 13, y por lo tanto estas aristas que iban develándose provocaban serios y graves temores. Yo creo que uno de los giros también fue que los medios de comunicación y algunos periodistas empezaron a hablar con mayor certeza de este escenario a favor
de las víctimas y del 30S en virtud de la nueva información que iba apareciendo y que nosotros íbamos canalizando. Por ejemplo, el hecho cierto que cuando logré tener el original de los originales del informe secreto y pude notarizarlo y por ende sacar las 632 hojas originales, copias certificadas de cada una de ellas. Sacamos 10 carpetas completas al comienzo. Una le mandé al expresidente Moreno para que no vaya a decir que no la tiene, aun cuando Poli en esa reunión con Fernando Rincón lo dijo el presidente Moreno conoce de este tema y yo mismo le he entregado. Le dije, yo también le mando. Mandé a la presidenta de la Asamblea Nacional, a 3 de los asambleístas que estaban impulsando el juicio político en contra de Carlos Vaca, que era fiscal general del Estado, a varios periodistas de medios de comunicación importantes les entregué los documentos y obviamente iba entregando a los jueces porque hay un resumen global de este documento muy importante y en ese contexto entonces se le dio un giro protagónico. También creo que la Asociación Víctimas 30S adquirió una fortaleza muy importante. Sus miembros de las Fuerzas Armadas, y me refiero del Ejército, la Fuerza Aérea, que eran los más involucrados. No hubo mucha participación de miembros de la Marina y obviamente en los centenares de víctimas en todo lado, incluidos civiles, los de la CTG, lo cual en el mismo 2018, cuando en mayo se propicia un escenario para que se deshaga el Consejo de Participación Transitorio y le saquen a Julio César Trujillo, fue la Asociación Víctimas 30S que organizó una marcha de respaldo el 9 de mayo de 2018, que fue impresionante. Más de 10,000 personas marcharon a defender a Julio César Trujillo y su institución, la transitoria. Y curiosamente y simbólicamente salimos desde las instalaciones del Consejo de la Judicatura en la 12 de octubre en Quito, dando un mensaje claro, porque ahí vivió obviamente Gustavo Yarc desde el 14 de enero de 2013 y él fue el que propició, organizó, respaldó, impulsó todos los procesos del 30S conjuntamente con José Serrano y Carlos Vaca, que luego se pelean y provocan todo el incidente que, estando fuera del país, Carlos Poli dice y señala que el 30S fue una gran farsa y que el responsable de todo esto era el mismísimo Rafael Correa. Es decir, entre ellos se dieron una gran bronca. Tenemos tanta información que en el documento que vamos a develar, que voy a presentar como informe, el país puede entonces tener un sustento técnico, jurídico, histórico de los acontecimientos y de los hechos suscitados en los entretelones de lo que esto representa en el manejo más brutal del control total del Estado. Muchísimas gracias. Yo quisiera leer eso para volverme parte de la historia, porque como periodistas somos cronistas de los hechos y en un futuro las nuevas generaciones tienen que entender de que no se puede permitir un nuevo 30S. Muchísimas gracias, querido y apreciado Óscar Ayerves, le admiro totalmente por su trabajo. Usted ha liderado este proceso como presidente de la Asociación de Víctimas del 30S. Ya en la parte final, nuevamente agradecerle y desearles que tengan un excelente día y que espero contar con usted en un futuro. Muchas gracias, Tania. Para mí es un gran honor participar con ustedes en este medio de comunicación. Siempre apoyaron esta. Y cuando vaya a Manta, varias veces voy por asuntos de enfrentar temas de corrupción en la falsificación y usos de documentos falsos vinculados a matrícula, revisión técnica vehicular. Ahí tengo presentado varias denuncias en fiscalías, de tal manera que cuando vaya por ahí me pondré en contacto, Tania, con ustedes para
ya no en tiempo de limitado de una entrevista, sí conversar de este tema que estamos planificando para que el documento que estoy ya preparando podamos eh, tenerlo como referente para que un hecho tan brutal que nunca antes en la historia de un país desde su fundación provoque una persecución tan gigantesca en contra de inocentes y por lo tanto que esto jamás se vuelva a dar en la historia de un Ecuador tan querido para nosotros. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 8.